coronavirus. Señora Fernández Segarra, buenos días. ¿Aló? Aló, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias, sí. Queríamos saber, por favor, ¿qué informaciones posee la Defensoría del Pueblo, en la que usted es primera adjunta, respecto de la situación sanitaria y social en Loreto? No hablo solamente de Iquitos, donde hemos dado cuenta de la gravedad de casos, sino de otras partes de esta región, incluidas las comunidades nativas. Efectivamente, Fernando, la Defensoría del Pueblo constantemente está supervisando no solo la prestación de los servicios, sino aquello que nosotros llamamos determinantes de la salud. Todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los principales servicios al ciudadano. Más aún cuando esto sucede, esta dinámica sucede en Iquitos concretamente, ¿no? Donde preocupa mucho la propagación del virus, sobre todo, y la afectación a las comunidades indígenas que obviamente están en la zona. Estamos hablando de varias de ellas, alrededor de 56 pueblos indígenas, 1.560 comunidades que forman parte justamente de esta región y que preocupa enormemente a la Defensoría del Pueblo, porque hace algún tiempo ya atrás, en marzo, concretamente el 18 de marzo, nosotros comenzamos a supervisar un plan de reforzamiento a los servicios de salud dispuestos desde el Ministerio de Salud y tenían que ser elaborados por cada una de las regiones. Y lo primero que encontró la Defensoría del Pueblo en ese plan regional, que debía abocarse a la elaboración efectivamente de una planificación muy minuciosa de cómo iba a prevenir y atender los casos de COVID-19, nos encontramos con una noticia que en ese momento se convirtió en una recomendación de la Defensoría, que era la invisibilidad de los pueblos indígenas en este plan. O sea, no se había considerado para nada la presencia de comunidades en la zona de Iquitos, de Loreto concretamente, y esto hacía de que no se hubiera pensado siquiera en un plan de contingencia que hoy día, como vemos, los resultados nos dan la razón en el sentido de que ya las comunidades se vienen afectando y, por supuesto, lo que más preocupa es que los establecimientos de salud de primer nivel de atención no estaban preparados para atender a pacientes COVID-19. Todo se había concentrado en 3 hospitales a nivel del departamento de Loreto, y uno de ellos, efectivamente, el principal era el Hospital Regional de Iquitos, que ya tenemos noticia de que está totalmente colapsado, incluyendo el personal médico que lamentablemente ha fallecido en estas últimas semanas, y que eso hace que efectivamente haya un déficit en el número de personal, tanto de médicos como de enfermeras y asistentes técnicos o auxiliares técnicos de enfermería, que también algunos de ellos han fallecido y muchos se encuentran infectados. Entonces, ahora la gran preocupación es la contratación inmediata de personal de salud que pueda suplir, digamos, las deficiencias que se tienen para poder contener aún más la propagación del virus y atender debidamente a las personas. Doctora Eugenia Fernández Segarra, ¿cómo está? Le saluda Mónica Delta. Y en realidad, en el tema de los pueblos indígenas, efectivamente tenemos que tener muchísimo cuidado, porque ellos primero no tienen los mismos anticuerpos que puede tener el resto de la población, y segundo, no podrían ser tratados en las mismas condiciones donde se encuentra pues saturado los hospitales en Loreto. La pregunta es, durante esta semana había una atención especial en Loreto después de pasar 58 días de cuarentena. Sin embargo, hablamos de déficit en todo sentido. Un puente aéreo no necesariamente solucionaría el problema. ¿Qué es lo que está planteando la Defensoría? Y si han tenido oportunidad de conversar con los representantes del Ejecutivo, que son los que tienen la decisión de su parte, ¿no?
Así es, o sea, es evidentemente una medida de emergencia, ¿no? Valga la redundancia, aún estando... Correcto, pero no soluciona. Efectivamente, se necesita montar de inmediato una planta de oxígeno en la zona, porque además Loreto está totalmente aislado del resto de regiones y eso dificulta muchísimo el traslado. En este momento hay, una de las carencias más grandes, y ustedes también lo han venido anunciando día a día, es la falta de oxígeno. Actualmente se tienen 600 balones en uso, ¿no es cierto?, reponiéndose diariamente. Entonces, lamentablemente el puente aéreo solo puede, de acuerdo a la información que la Defensoría del Pueblo ha recabado, 60 balones diarios, la reposición de 60 balones diarios, lo cual es insuficiente. Hay 2 plantas funcionando en Loreto, pero lamentablemente tienen un costo bastante elevado para las personas que, pudiendo adquirirlo para poder atender a sus familiares dentro de casa, ese precio lo hace inalcanzable. Entonces necesitamos no solamente que se piense en el puente aéreo, como nosotros lo estamos diciendo, de manera urgente, sino además una medida mucho más estable y continua para poderse proveer de balones de oxígeno. Esto no es un tema, por si acaso, que solo ocurre en Iquitos. Nosotros tenemos noticias que en Ucayali ya tienen dificultades de oxígeno, como lo tienen en Piura y en Lambayeque. Entonces, aquí se está presentando una situación ya anunciada, como el caso que nos está ocurriendo en Loreto, y que las demás regiones ya deben tomar previsiones al respecto, porque el oxígeno es vital para poder continuar con poder darle la posibilidad a las personas de sobrevivencia, ¿no? Señora Fernanda Segarra, muy buenos días. Hay pedidos al respecto ante la situación tan lamentable, tan crítica por la que atraviesa la región Loreto en el tema del COVID-19. Declarar la zona de tratamiento especial, de desastre, de emergencia en primer plano, y al igual que otras regiones, ¿sería la medida concreta y adecuada en estos momentos, tomando en cuenta la situación de los médicos y de la estrategia que hay para enfrentar la pandemia? Nosotros creemos que efectivamente se debe dar un trato muy especial a Loreto, en tanto se requiere, como he señalado, recursos humanos para poder enfrentar la crisis sanitaria que ellos están viviendo. Fíjense, no solo depende, y eso quiero ser muy clara, del sistema de salud, también depende de la capacidad de respuesta de otras instituciones. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo ha pedido ya desde el 7 de abril que la Dirección General de Capitanía y Guardianía, que vigila efectivamente el traslado por los ríos de la Amazonía, ¿no es cierto?, puedan maximizar los operativos de vigilancia, porque interesa mucho contener la propagación de virus hacia las comunidades indígenas, sobre todo las comunidades no contactadas. Es vital que eso suceda. Igual hemos pedido, ¿no es cierto?, al Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura que realicen coordinaciones para establecer un plan de contingencia específico con pertinencia cultural para prevenir y atender a las comunidades indígenas. Como dijo Mónica, no se trata de la atención estandarizada que se brinda en cualquier establecimiento de salud. Allí hay que llegar con conocimiento del territorio, pero sobre todo con el respeto y la pertinencia de poder dar mensajes claros y precisos a las comunidades en lengua inclusive nativa. Entonces es sumamente importante que estas autoridades entren a tallar. Necesitamos que el Ministerio de Cultura se haga presente, porque ellos son la puerta abierta hacia la posibilidad de proteger los derechos de las comunidades indígenas que hoy día se encuentran en lugares dispersos y con falta de atención en los primeros niveles, que son vitales. Señora Fernanda Segarra, permítanos por favor ir a una pausa, retomamos nuestra entrevista con este tema, porque quisiera que nos diga algo sobre las plataformas itinerantes de acción social que han sido promovidas por el almirante Moscoso, y no sabemos si se están usando o no en los ríos de la selva. Vamos a hablar sobre eso y otros temas después de una breve pausa, por favor.
Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Seguimos en ampliación de noticias de RPP con Mónica Delta, Fernando Carvalho y quien les habla, Carlos Villarreal. Justamente quería consultarle a nuestra invitada, de manera virtual el día de hoy, de la Defensoría del Pueblo. Usted ha mencionado respecto a esta situación del nivel de contagios que hay en Loreto y básicamente con las zonas más vulnerables, con las zonas más pobres, diríamos, de esa localidad. ¿En qué nivel se encuentran estos contagios? ¿Cómo se está trabajando en esa zona para evitar? Y a pesar de ello, los resultados no son nada auspiciosos, ¿no? No, efectivamente, parte del problema es cómo estamos llegando a través de brigadas sanitarias a los lugares donde están estas comunidades indígenas. Obviamente hay comunidades no contactadas a las cuales hay que tener mucho más cuidado. Uno de los temas que nosotros hemos tratado es, por ejemplo, el reparto de canastas por las municipalidades distritales. Y nos ha preocupado mucho comprobar que algunas comunidades rechazaban que se entreguen las canastas por esta necesidad de no tener contacto directo con personas extrañas a su comunidad por miedo a contagiarse. Entonces ahí la Defensoría del Pueblo lo que ha hecho es recomendar a los diferentes gobiernos locales que por favor coordinen con los APUs o dirigentes de cada comunidad para poder lograr un entendimiento de cuál sería la mejor manera de hacerle llegar estos alimentos que ellos requieren. Pero también tenemos entendido que ha sido, hace muy poco, el 9 de mayo, ha sido emitido un decreto legislativo 1489, que ya da cuenta de cómo el programa Jaliwarma va a prestar ayuda a través de alimentos concretamente a estas comunidades donde residen muchos peruanos en condiciones, como usted bien ha mencionado, de indigencia y la necesidad de nutrición. Ahora, no hay que olvidarse que en estos lugares también existen enfermedades que ya son endémicas, como la malaria y el dengue. Entonces, necesitan no solo la asistencia por el COVID, sino también por otro tipo de enfermedades de las cuales son víctimas permanentemente. Entonces, se requiere, por supuesto, una atención, como decía yo, desde el Ministerio de Cultura para que en coordinación con el Ministerio de Salud y la gobernación o gobernador regional puedan ingresar a estos territorios y valerse de la experiencia que se tiene de los PIA, que es estos servicios que se han venido prestando, ¿no es cierto?, multidisciplinarios que han llegado por lo menos a algunas de estas comunidades, porque creo que la experiencia ganada en ese sentido no debe perderse. Sin embargo, hay que hacer un esfuerzo por concretar un plan de contingencia especial con pertinencia cultural, como he mencionado, para lograr la atención a estos pueblos indígenas en los cuales deben proteger especialmente, ¿no? Sí. Una pregunta adicional, y lo estamos escuchando en los últimos días. Hay sectores médicos que han han señalado que una de las posibilidades sería para la región Loreto declarar zona de desastre. El problema con el puente aéreo es que se requeriría tener muchos helicópteros, muchos aviones. Cada uno de los aviones solamente carga, según nos dicen, 4 toneladas. No pueden estar llevando el peso que se requiere en el caso de los balones de oxígeno. La pregunta también que se hacen es la responsabilidad del gobierno regional. O sea, aquí se tiene que plantear una solución mucho más grande de lo que se ha venido haciendo, porque vienen siendo paliativos hasta el momento. Entonces, la Defensoría en ese sentido, ¿qué es lo que recomienda, ¿no? Nosotros creemos que se tiene que ganar, se tiene que enfrentar esto con un sentido de oportunidad, Mónica. Exactamente, una declaratoria de emergencia, una declaratoria por desastres, ¿no es cierto?, de emergencia, también lleva un tiempo. Entonces tenemos que hacer las dos cosas paralelamente, asistir con el tema de oxígeno hasta lo máximo que se pueda, ¿no es cierto?, pero además, como lo decía yo, tratar de que en la misma región se comience a instalar una serie de plantas que puedan funcionar de inmediato para el tema de oxígeno.
que ese es uno de los temas. Pero también se requiere recursos humanos, entonces se necesita que el Ministerio de Salud pueda, ya como ente rector, apoyar en la contratación de personal que pueda trabajar en Iquitos, pero obviamente va a tener que ser bajo condiciones. La primera de ellas, contar con medidas de protección efectivas para el personal que se piensa contratar. Y la segunda, que sea bajo una, digamos, que tenga una oferta remunerativa atractiva para el personal de salud que deba ir a la zona. Porque en realidad ya de por sí el ámbito donde se está trabajando el personal de salud que queda es un ámbito muy difícil, ¿no es cierto? Entonces son varios aspectos, varias aristas que hay que tomar en consideración para determinar justamente si en realidad hay una que usted mencionó, señora Fernán Segarra, una de esas aristas, porque tengo entendido que usted se ha comunicado directamente con el director regional, el doctor Calampe en Iquitos, pero ha mencionado la necesidad de articular con el gobierno regional. Ayer hemos recibido testimonios severos contra el gobernador regional en un contexto general de corrupción de varios gobiernos regionales que ha habido ahí, lo que sería una de las razones de la parálisis de los servicios públicos. ¿Cómo ve usted que está coordinando el Estado? Se ha encargado al Ministerio de la Producción que se ocupe de esa región de nuestro país. ¿Cómo ve usted que está funcionando la coordinación entre las diversas instituciones públicas? No es para nada adecuada. O sea, nosotros desde el principio hemos observado que una debilidad grande en Iquitos y en muchas otras regiones es la falta de coordinación entre los subsectores de salud. Es decir, fíjese, al principio se tenía como único hospital COVID el Hospital Regional de Iquitos. Dicho sea de paso, el actual director regional de salud de Iquitos ha sido director regional del hospital. Por tanto, doctor Calampa, él tiene una experiencia ganada en lo que significa la atención directa al público y los problemas que se están presentando en este establecimiento de salud. Luego se ha sumado, después de muchas semanas, ¿no es cierto?, al Hospital Regional de Salud. Sin embargo, ha sido ya durante la crisis, prácticamente que ya mostraba digamos, el sistema sanitario. Entonces, falta, por supuesto, articular con las Fuerzas Armadas, la sanidad de la Policía Nacional, las clínicas privadas, las pocas que puedan haber, para lograr una coordinación y articulación adecuada en la región. Pero lo que usted también señala preocupa. Por eso es que la Defensoría del Pueblo está no solamente haciendo recomendaciones sobre la dotación de oxígeno, sino que estamos preocupados por la ejecución del presupuesto que está dado a la región. Tenemos observaciones serias sobre la falta de uso del presupuesto, inclusive en la oportunidad en que se debió hacer, porque fíjense, el gran problema aquí ha sido imaginarse un escenario mucho más sencillo del que se está viviendo. Es decir, se ha hecho una planificación bastante superficial y prácticamente burocrática de un tema serio como era la protección a la salud y la vida de las personas, sin imaginarse o sin contemplar en el plan de reforzamiento de servicios de salud a una población tan importante como es la indígena. Por supuesto que sí. Carlos Villarreal quería preguntarle algo, señora Fernández. Sí, muy concreto. Sobre ese tema, justamente, la falta de gestión de las autoridades regionales y municipales, de su perspectiva, señora Fernán Segarra, ¿le parece viable la propuesta de algunos sectores políticos de, ante esta emergencia y la falta de gestión, suspender por un tiempo máximo de 120 días a estas autoridades regionales y municipales que no actúan de manera eficaz en el tema de gestión en una etapa de emergencia sanitaria? A mí me parece que la palabra es reforzar. En este momento hay que reforzar toda gestión pública que se esté llevando a cabo en los diferentes niveles de gobierno. No se puede en este momento darnos el lujo de hacer cambios sin tener la ocasión de reforzar lo que se viene haciendo. Ya les digo, hay un sinnúmero de tareas que aún quedan por ejecutar, que no se han asumido con responsabilidad. El tema de sanciones se darán
obviamente mediante procedimientos adecuados y tendrá un tiempo, pero en este momento es el momento de ejecutar acciones concretas y decididas para salvaguardar. Esperemos que así sea. Muchas gracias por lo que nos ha explicado usted sobre la situación en Loreto, que como sabemos, tanto en sus ciudades como en el campo y las comunidades nativas, más de 1.500 en esta región, es una de las regiones más afectadas por el coronavirus en nuestro país. Muchas gracias, señora Eugenia Fernández Segarra, primera adjunta de la Defensoría del Pueblo. Compañeros, vamos a una pausa y retomamos ampliación de noticias.